¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Sombras en el Cerro del Cuatro. Me llamo Carlos Martínez. Soy guardia en Jalisco. Llevo 15 años en esto, y he visto cosas. Cosas que no se explican, cosas que te hacen dudar de lo que crees que es real. Nunca fui de los que creen en fantasmas ni en historias de miedo. Pero después de lo que viví en la carretera aledaña al Cerro del Cuatro, cambié de opinión. Todo empezó hace unos 6 meses. Nos asignaron a mi compañero, Ramiro, y a mí, la vigilancia de un tramo de la carretera que conecta Guadalajara con los pueblos al sur. Un tramo tranquilo, en teoría. Pocos incidentes, algunos accidentes menores, nada fuera de lo común. Hasta que empezaron los reportes. Primero fueron los camioneros. Llamaban a la base, asustados, diciendo que habían visto figuras extrañas a la orilla de la carretera, cerca del kilómetro 18. Figuras altas, delgadas, completamente negras, como sombras con forma humana. Decían que aparecían y desaparecían en un instante, que se movían a una velocidad imposible. Pensamos que eran alucinaciones, cansancio, quizás alguna droga. Les decíamos que se detuvieran a descansar, que no manejaran en ese estado. Pero los reportes siguieron llegando. Cada vez más frecuentes, cada vez más detallados. Algunos conductores juraban que las figuras se les habían aparecido en medio de la carretera, obligándolos a frenar bruscamente. Otros decían que las habían visto flotando sobre los campos, observándolos con una maldad indescriptible. Ramiro y yo empezamos a tomárnoslo más en serio. Decidimos patrullar la zona con más frecuencia, especialmente durante la noche. Al principio, no vimos nada. Solo la oscuridad, los campos de agave, el silencio. Pero la tensión iba en aumento. Sabíamos que algo raro estaba pasando. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estábamos estacionados a la orilla de la carretera, con las luces apagadas, observando el kilómetro 18. La luna estaba llena, iluminando el paisaje con una luz fantasmal. De repente, Ramiro me dio un codazo. ¿Ves eso, Carlos? Señaló hacia un campo de agave, a unos 50 metros de nosotros. Al principio, no vi nada. Pero luego, poco a poco, empecé a distinguir una figura. Era alta, muy delgada, y completamente negra. Parecía una sombra, pero una sombra con forma humana. Estaba de pie, inmóvil, observándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo, al menos no al principio. Era una sensación extraña, como si algo muy antiguo y muy poderoso estuviera presente. ¿Qué es eso?, susurré. Ramiro no respondió. Estaba pálido, con los ojos fijos en la figura. Saqué mi arma, aunque no sabía qué iba a hacer con ella. ¿Dispararle a una sombra? La figura se movió. Lentamente, empezó a caminar hacia la carretera. No caminaba como una persona normal. Se deslizaba, como si flotara sobre el suelo. «Hay que irnos», dijo Ramiro, con la voz temblorosa. Encendí el motor y aceleré. No quería saber qué era esa cosa. No quería estar cerca de ella. Nos alejamos a toda velocidad,
con la figura persiguiéndonos con la mirada. La vimos durante varios kilómetros, siempre a la orilla de la carretera, observándonos en silencio. Hasta que finalmente, desapareció. Regresamos a la base, temblando. Intentamos explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que estábamos cansados, que habíamos tenido una alucinación. Nos mandaron a casa a descansar. Pero no pudimos descansar. La imagen de la figura negra seguía grabada en nuestras mentes. Sabíamos que lo que habíamos visto era real. Sabíamos que algo extraño estaba pasando en la carretera. Durante las semanas siguientes, seguimos patrullando la zona, pero con mucho cuidado. Evitábamos el kilómetro 18 siempre que podíamos. Teníamos miedo de volver a ver la figura. Pero las apariciones continuaron. Otros conductores reportaron haber visto las sombras, incluso durante el día. Algunos dijeron que las sombras intentaban entrar en sus vehículos. Otros, que las sombras los seguían a casa. La situación se volvió insostenible. Los camioneros se negaban a usar la carretera. El turismo se desplomó. La gente tenía miedo. Las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Enviaron equipos de investigación, psicólogos, incluso sacerdotes. Pero nadie pudo encontrar una explicación. Nadie pudo detener las apariciones. Finalmente, decidieron cerrar el tramo de la carretera. Construyeron una nueva ruta, que evitaba el kilómetro 18. La vieja carretera quedó abandonada, convertida en un camino fantasma. Ramiro y yo fuimos reasignados a otra zona. Pero nunca olvidamos lo que vimos en la carretera. Nunca olvidamos a la gente sombra. A veces, todavía tengo pesadillas. Sueño con la figura negra, de pie en el campo de agave, observándome con sus ojos vacíos. Me despierto sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sé que lo que vimos no fue una alucinación. Sé que hay cosas en este mundo que no entendemos. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y sé que la gente sombra sigue ahí, en la vieja carretera, esperando a su próxima víctima. Hace poco, me encontré con Ramiro. Ya no es el mismo. Está callado, retraído, como si una parte de él se hubiera quedado en esa carretera. Me dijo que a veces, por las noches, ve sombras en su casa. Sombras que lo observan desde las esquinas, que lo siguen por los pasillos. Me da miedo pensar que lo que vimos aquella noche nos marcó para siempre. Me da miedo pensar que la gente sombra nos sigue observando, esperando el momento de volver a aparecer. No sé qué son, ni por qué están ahí. Pero sé que son reales. Y sé que son peligrosas. Lo único que espero es que nunca te cruces con ellas. El agua estaba helada, calándome hasta los huesos. No era un frío punzante, sino un frío húmedo y persistente, que se adhería a la piel como una segunda capa, robándome la temperatura corporal poco a poco. El olor a salitre era intenso, acre, mezclado con el hedor de algas en descomposición que flotaba en la superficie. Cada ola que rompía cerca, me salpicaba con gotas frías y saladas que me recorrían la cara, dejándome un sabor amargo en los labios. La textura de la arena bajo mis pies era desigual, a veces fina y suave, otras veces gruesa y llena de conchas rotas que se clavaban al pisar. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena que me azotaban las piernas, erosionando la piel con su tacto áspero y constante. El sonido del mar era ensordecedor, un rugido continuo interrumpido solo por el estallido repentino de las olas al romper contra la orilla. Sentía el peso de la ropa empapada pegada a mi cuerpo, limitando mis movimientos. Cada paso era una lucha contra la resistencia del agua y la arena, una agonía lenta y dolorosa. La salinidad me irritaba la piel, provocándome un picor constante que no podía aliviar. Mis manos estaban entumecidas por el frío, casi insensibles al tacto. Intentaba avanzar, pero la fatiga me pesaba como una losa. Mis músculos temblaban por el esfuerzo y el frío, y sentía un dolor sordo en las articulaciones.
La respiración era difícil, entrecortada, con un sabor metálico en la boca. Cada inhalación era una bocanada de aire frío y húmedo que me quemaba los pulmones. Miraba hacia el horizonte, intentando divisar alguna señal de esperanza, pero solo veía la inmensidad del océano, una extensión gris y amenazante que parecía tragárselo todo. La línea que separaba el cielo del mar era borrosa, indistinguible, creando una sensación de vacío y desolación. El sol, oculto tras una densa capa de nubes, no ofrecía calor ni consuelo. La luz era tenue, mortecina, apenas suficiente para distinguir las formas a mi alrededor. El mundo se había reducido a una paleta de grises y azules, un paisaje monocromático y desolador. Continuaba caminando, a pesar del cansancio, del frío, del dolor. No sabía a dónde iba, ni qué encontraría al final del camino. Solo sabía que tenía que seguir adelante, que rendirme no era una opción. La supervivencia era un instinto primario, una fuerza que me impulsaba a seguir luchando, a pesar de la desesperanza. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos se alargaban como horas, y las horas como días. Perdí la noción del tiempo, sumido en una rutina monótona de pasos lentos y pesados. Solo existía el presente, el ahora, la lucha constante contra los elementos. En algún momento, la lluvia comenzó a caer. No era una lluvia torrencial, sino una llovizna fina y persistente que calaba aún más la ropa y enfriaba la piel. Las gotas resbalaban por mi cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. El sabor salado de las lágrimas se unía al sabor salado del mar, creando una mezcla amarga y dolorosa. Lloraba de frío, de cansancio, de miedo. Lloraba por la pérdida, por la desesperación, por la soledad. Pero a pesar de las lágrimas, seguía caminando. Cada paso era un acto de voluntad, una demostración de que aún quedaba algo dentro de mí, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. El sonido del viento se intensificó, convirtiéndose en un aullido penetrante que me taladraba los oídos. Sentía la fuerza del viento empujándome hacia atrás, intentando derribarme. Me aferraba con fuerza a la tierra, clavando los pies en la arena para no perder el equilibrio. La textura de la arena, ahora mezclada con el agua de la lluvia, se había vuelto resbaladiza y fangosa. Cada paso era un desafío, una prueba de resistencia. Sentía el barro frío entre los dedos de los pies, una sensación desagradable y pegajosa. En la distancia, divisé una forma oscura, borrosa por la lluvia y la niebla. No sabía qué era, pero me impulsó a seguir adelante, a acelerar el paso a pesar del cansancio. Tal vez era una señal de ayuda, tal vez era solo una ilusión. Pero necesitaba creer que algo bueno me esperaba al final del camino. A medida que me acercaba, la forma se hizo más definida. Era una cabaña, pequeña y destartalada, pero que ofrecía refugio de la lluvia y el viento. La visión de la cabaña me llenó de una alegría repentina y abrumadora. Corrí hacia ella, sintiendo una renovada energía en mis piernas. La puerta estaba entreabierta, invitándome a entrar. Al llegar a la puerta, me detuve un momento para respirar y recuperar el aliento. El olor que emanaba de la cabaña era cálido y acogedor, una mezcla de madera quemada, humo y comida. Un olor que me recordaba al hogar, a la seguridad, al confort. Entré en la cabaña, temblando de frío y cansancio. El interior era pequeño y oscuro, iluminado solo por la llama parpadeante de una chimenea. Un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, estaba sentado junto al fuego, observándome con una mirada escrutadora. Su silencio era penetrante, casi tangible. Sentía el peso de su mirada, analizando cada uno de mis movimientos, cada uno de mis gestos. No decía nada, pero su presencia era reconfortante. El calor de la chimenea me envolvió como una manta, aliviando el frío que me atenazaba los huesos. Me acerqué al fuego, extendiendo las manos hacia las llamas, sintiendo el calor reconfortante en mi piel entumecida. El hombre no se movió, pero me hizo un gesto con la cabeza hacia una silla junto al fuego. Me senté,
agradecido por el gesto de amabilidad. El silencio continuó, pero ya no era opresivo. Era un silencio tranquilo y relajante, un silencio que permitía que mis pensamientos se calmaran y mi cuerpo se relajara. Cerré los ojos, disfrutando del calor del fuego y del silencio de la cabaña. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía seguro y protegido. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía descansar y recuperarme de la pesadilla que había vivido. Abrí los ojos y miré al hombre. Su rostro seguía siendo inexpresivo, pero noté una leve sonrisa en sus labios. Asentí con la cabeza, agradecido por su hospitalidad. No sabía quién era ni por qué estaba allí, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era que estaba a salvo, al menos por ahora. El hombre se levantó y se dirigió a una olla que colgaba sobre el fuego. Sacó una taza de madera y la llenó con un líquido caliente y humeante. Me ofreció la taza, y la acepté con gratitud. El olor de la bebida era fuerte y especiado, una mezcla de hierbas, especias y algo más que no podía identificar. Bebí un sorbo, y el líquido caliente me recorrió el cuerpo, calentándome desde dentro. El sabor era intenso y complejo, dulce, amargo, picante. Una explosión de sabores que me despertó los sentidos y me dio una nueva energía. Terminé la taza de un trago, sintiendo el calor reconfortante en mi estómago. El hombre me sonrió, una sonrisa sincera y amable. Asentí con la cabeza, agradecido por su generosidad. No dije nada, pero mis ojos lo dijeron todo. Sabía que tenía que contarle mi historia, que tenía que explicarle cómo había llegado hasta allí. Pero no ahora. Ahora necesitaba descansar, recuperarme, reunir fuerzas para enfrentar lo que viniera después. Me recosté en la silla, cerrando los ojos una vez más. El calor del fuego, el silencio de la cabaña. Me quedé dormido, profundamente dormido.